un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, el ecosistema de innovación está lleno de conceptos, pero muchos de esos conceptos son a la vez oportunidades, ¿no? Pero hay que saber aprovecharlas, hay que entenderlo, y por eso le traemos hoy una de esas. Lo decíamos antes, ¿no? ¿Qué es el Venture Capital? ¿Por qué importa? ¿Cómo se accede? De todo eso queremos conversar con Jorge Rodríguez, que es el CEO de Invexor. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bien, Emilia, muchas gracias por tenernos acá en Cooperativa. Gracias a ti por estar con nosotros. Partamos por lo que... digamos, tiene que ser la base de esta conversación, que es ¿qué es el Venture Capital? Perfecto. Mira, el Venture Capital está compuesto por la palabra capital, que básicamente son una fuente de financiamiento para empresas que están en etapa más temprana o desarrollando nuevas tecnologías y que no podrían tener el financiamiento convencional. Y por eso esta palabra capital, que es financiamiento, está acompañada de la palabra venture, que es como un poquito más de tipo aventura o un poco más de riesgo, pero obviamente hecho en una forma responsable y seria. No significa que está lleno de riesgos, sino más bien que tiene el propósito de apoyar empresas en etapa temprana. ¿Quién asume ese riesgo? Se conduce a través de inversionistas que tienen alto patrimonio o capital directamente, o a través de fondos que agrupan inversionistas, ¿no es cierto?, y que dirigen estas inversiones como nosotros. ¿Y por qué hace sentido los fondos? Porque acompañar a esta empresa, ayudarlas, requiere una energía, un tiempo, pero tremendo. Entonces, se requiere que hayan personas dedicadas con conocimiento, con trayectoria, que se sepan todos los códigos, digamos, de todo el camino. Estos son caminos largos que hay que acompañar 6, 7 años. Entonces, uno necesita personas dedicadas a esto y probablemente alguien que maneja un tremendo patrimonio propio. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar a acompañar a una startup? Probablemente poco. En cambio, estas estructuras dedicadas acompañan a todas estas startups en forma total. Jorge, bueno, muchas startups deben estar, digamos, en este proceso de necesitar financiamiento, pero están además en distintas etapas, ¿no?, de su desarrollo como innovación. Para poder acceder a un Venture Capital, ¿en qué etapa de desarrollo tiene que estar esta startup? La verdad es que desde todas las etapas se puede reclutar o conseguir financiamiento siempre que el caso de negocio sea poderoso. Generalmente uno busca que sean ideas robustas, bien diferenciadas, que agreguen mucho valor en el ámbito donde están operando y que sea un espacio de mercado de alto crecimiento, de muchas oportunidades de negocio. Eso es lo primero. Y a medida que van avanzando y van madurando, van generando validación, es decir, aquella idea original se va confirmando en un montón de casos de éxito en que clientes dicen, oye, esto que tú me estás dando es extraordinario, es mucho mejor y además mucho más barato. Y también se van agrupando clientes, ¿no es cierto?, en lo que llamamos un funnel o en una especie de grupo de oportunidades o una bolsa de prospectos para poder abordarlos a medida que van creciendo comercialmente la empresa. Entonces, eso va generando más validación. Una empresa que tiene más validación y más prospectos de clientes vale más. Y en ese sentido, Jorge, cuando la empresa ya es lo suficientemente robusta, habiendo pasado por el proceso de inversión de un Venture Capital, ¿en qué momento se independiza, ¿no?, o deja de depender de estos financiamientos y uno entiende que eso no es temprano dentro del desarrollo de una startup? Sí. Mira, el modelo de negocios clásico de una startup, si tú tuvieras que mirar cuál es su unidad de negocio, imagínate que es una que, no sé, le vende servicios de software a empresas. Ya, una empresa es una unidad de negocio con su servicio que le está vendiendo. ¿Cómo funciona en términos de plata ese negocio? Generalmente tú le tienes que construir algo específico, tienes que vender, tienes que hacer marketing, tienes que hacer un setup o una habilitación de toda esta tecnología dentro del cliente con características específicas y por lo tanto eso toma tiempo y plata. Y luego la empresa te paga en el tiempo. Lo que la empresa te paga en general cuando estás ocupando soluciones de tecnología es mucho más que lo que tú invertiste al principio. Pero cuando tú lo ves en términos de cuándo entra la plata y cuándo sale la plata, al principio chupa plata, consume plata, claro, porque estás habilitando a estos clientes y después la libera. Por lo tanto, crecer fuerte en estos negocios consume plata.
Para eso se invierte. En el fondo uno quiere tener modelos validados, pero también que sabe uno que igual necesita plata, aunque el modelo esté validado, porque al principio de cada ciclo de negocio se consume mucho dinero para habilitar esta solución y luego lo va devolviendo. ¿Cuándo terminas de hacer eso? La verdad es que deberías hacerlo siempre que haya un cliente que tiene con el que tienes la oportunidad de sembrar una semilla de negocio a un costo que después va a ser devuelto varias veces, deberías hacerlo. Y por eso estas empresas no paran de crecer durante muchos años, porque están agarrando todas las oportunidades que pueden, tanto en Chile como en el extranjero. Es interesante conocer el proceso para entender cómo es que hay algunas startups que a lo mejor, claro, le dan el palo al gato acá en Chile y que rápidamente pueden salir digamos, a proyectar su innovación en otras partes del mundo, a llegar a Estados Unidos, en fin. Pero claro, pasando justamente por estos instrumentos de alguna manera. Ahora, muchas de las startups de las innovaciones vienen, por ejemplo, desde la ciencia, ¿no? ¿En qué nivel de conocimiento llegan los desarrolladores de este mundo, ¿no? Del mundo del financiamiento, del venture capital, en fin? Sí, ese, Emilia, es un espacio súper particular porque cuando está basado en ciencia pura o muy cercano a lo que llaman ciencia profunda, deep tech, la verdad es que los ingresos que genera esa tecnología llegan mucho más adelante en el tiempo, o podríamos decir que el ciclo de venta, en vez de ser 3 meses o 6 meses, es como de 6 años. Claro. ¿Ya? Ese sí que es una apuesta en el fondo. Esa es una apuesta más fuerte, más pesada. También, si la ciencia que se está desarrollando es única, genera retornos más grandes, pero no todas lo logran. Los factores críticos para invertir ahí son efectivamente identificar el potencial que tiene la tecnología, pero también los equipos involucrados. Y aquí hay harta ciencia que nace desde las universidades, y en las universidades alguien puede ser un buen profesor, un buen estudiante de doctorado, pero no necesariamente un buen emprendedor. Claro. Son cosas distintas. Entonces uno tiene que encontrar los equipos más balanceados para enfrentar el desafío. Jorge, y hablemos entonces de este Discovery A, que expliquemos de qué se trata este programa y a quiénes está convocando también. Sí, mira, ahora estamos como reformulando de una manera más clara y concreta. El programa hemos creado como un ecosistema de financiamiento y de apoyo a los emprendedores. Esto lo ha hecho Invexor en conjunto con la Universidad Católica a través del Centro de Innovación. Y trabajamos permanentemente para dar básicamente 3 garantías. 1, a cualquier emprendedor, cualquier startup, en el nivel en que esté, nosotros la primera garantía es una respuesta oportuna. En 3 semanas le podemos dar una respuesta concreta de si lo podemos acompañar en el financiamiento o si acaso necesita corregir algo, cambiar algo en el modelo de negocio o validar algo, y nosotros le decimos: si cumples esto, también te podemos financiar, y darle certezas. La segunda garantía es información total, y aquí está el programa junto con la Católica. Nosotros tenemos varios cursos que hemos armado, cursos súper acelerados, así que ocurren en 3 días, en 1 semana, con casos concretos y todo lo demás, y con eso los educamos, porque a veces mucha gente entra a este mundo pero le falta un montón de información, y la verdad es que esto no te lo enseñan en la universidad, nadie te lo va a contar entero. Y convengamos que viene con un montón de conceptos, conceptos en inglés, complejo, además, que son complejos. Entonces, y además no sabes tú, bueno, si quiero llegar a Estados Unidos, pero ¿cómo se llega? Totalmente. ¿Cuál es el camino? ¿No? Entonces, se le enseña todo, y eso es información total, con condición 0, es decir, no les cobramos nada, y esto lo hacemos con un montón de recursos que estamos poniendo desde Invexor y desde la Católica. El Centro de Innovación pone el espacio físico, algunas clases son físicas, otras son por internet. Todo esto lo hacemos gratuito. Nosotros obviamente hacemos una selección en la entrada para que sean las personas que más provecho le pueden sacar, y sin condiciones, es decir, tú tienes que haber pasado por acá para que yo invierta, o si yo te di un curso, estás obligado a que yo sea tu inversionista. Nada, 0 compromiso. Y la última es un acompañamiento leal. Esa es la tercera garantía, que es entregar no solamente por un rato esta ayuda, sino por los próximos 6 a 9 años, estar permanentemente aportando ideas, no tomando el control de las empresas, no forzando cosas. Por eso es leal el acompañamiento. No queremos tomarnos el control, sacarlo del timón, o aprovecharnos de un desconocimiento, sino que es totalmente orientado a que los emprendedores sean
los grandes ganadores son los héroes de esta aventura, pero también ojalá sean quienes llegan al final y reciban el fruto de este éxito que están construyendo. Interesante ese último punto. Ocurre mucho que a lo mejor estos inversionistas finalmente ven la oportunidad e intentan, ante el desconocimiento, digamos, hacerse del negocio. A ver, eso sería una mala idea, pero puede a alguien se le puede pasar por la cabeza una cosa así. Déjame decirte por qué una mala idea, porque lo que se ha desarrollado, la ciencia o la habilidad, el conocimiento, la experiencia de haber probado una cosa 1000 veces y cambiarla hasta encontrar la solución, todo eso está en la cabeza de los emprendedores. Y además nosotros somos inversionistas, o sea, nosotros no nos podemos subir al asiento conductor porque después nos bajamos. Claro. Y cuando alguien quiere seguir invirtiendo y todo lo demás, que necesita conductores de verdad, que son leales a esta empresa, que han pasado toda su vida, que la quieren dedicar su vida a esto y poner todas sus energías para adelante en esto, y por lo tanto los conductores no debieran ser los inversionistas, pero sí apoyar a que los emprendedores crezcan y se transformen en los superconductores que necesitamos. Y en ese sentido, Jorge, ¿por qué es tan importante esta alianza, ¿no? En este caso con la academia, la Universidad Católica, con ustedes en Invexor, sí, y la oportunidad que se abre para las startups? Sí, esta es una alianza triple en realidad. Está nosotros que como inversionistas privados, está la Universidad Católica a través del Centro de Innovación, como el mundo académico, pero también está la Corfo, que es el mundo público y que está apoyándonos ciertos fondos, que lo lleva haciendo muchísimos años, y nosotros hemos tenido el acompañamiento y la confianza de ellos para que también nos apoyen en esto. Y que participen todas estas tres entidades es clave porque se logra mucho más coordinando todos estos esfuerzos y que cada uno aporte lo mejor que tiene para estas empresas que salgan adelante. En particular, el aporte del Centro de Innovación nos da todo este bagaje que tiene de conocimientos acumulados, un montón de expertos que son profesores o estudiantes y que además pueden, todo conecta en forma muy virtuosa a través del Centro de Innovación, que es un centro que está hecho para apoyar a emprendedores. Claro, justamente. Y ahora, a propósito de lo que cambia, ¿no? ¿Qué cambia cuando una startup pasa por una oportunidad como esta? Sí. Y quizás también podríamos contarlo a propósito de algún caso de éxito que ya haya sido parte de este programa. A ver, casos de éxito que han pasado por el programa, voy a partir por ahí y después voy a tratar de dar alguna fórmula, no sé, de éxito, pero tenemos una empresa que se llama AdClean, que generó un desinfectante que hoy día ustedes lo pueden encontrar en el supermercado, que tiene un montón de aplicaciones, desengrasantes, temas desde lavar platos hasta desinfectar, ¿no es cierto?, una habitación o un espacio hospitalario, pero también que se está usando para limpieza de aguas negras o grises. En la industria se usa para limpiar máquinas en forma súper eficiente, y lo notable que tiene es que actúa con mayor fuerza que las soluciones actuales, pero no deja ninguna contaminación. Finalmente tiene un residuo cero de químicos. Entonces eso es extraordinario y está creciendo en forma súper acelerada. Pasó por el programa hace unos años, llevamos ya 4 años y medio con este programa, y yo te diría que participó hace como 3 años, 2 años y medio, y ya está abriendo negocios en distintos países, ha abierto una solución extraordinaria en todas las industrias. Tenemos otra empresa que se llama Journey, que tiene, uno escucha mucho del coaching, que es como un acompañamiento súper personalizado, y generalmente lo reciben los mandos altos de las empresas. Bueno, Journey encontró la manera de entregar esta solución de coaching súper sofisticado a los mandos medios, a un costo súper asequible, y que todos tengan disposición a eso. Y la verdad es que más que la gente tome un curso de una cosa, de cómo ser líder, qué sé yo, si alguien te produce un acompañamiento, te genera un acompañamiento personalizado, con tu dinámica, con tus capacidades, el salto transformacional es salvaje. Y eso hace que las empresas también den los saltos. Cuando tú pones a toda tu gente, los mandos medios, a dar estos saltos en forma extraordinaria. Y la verdad es que son las personas que están haciendo las cosas. Arriba están decidiendo mucho estratégicamente los mandos altos, pero los mandos medios son los que están ejecutando todo eso que se está proponiendo hacer. Y por lo tanto que ellos entiendan, tengan habilidades de liderazgo, tengan habilidades de manejo de equipo, tengan habilidades de manejo de transformaciones o de cambio. Todo eso son habilidades que son modernas, pero que no son fáciles de adquirir. Así que esos son algunos ejemplos.
la fórmula o lo que tienen estas empresas, ¿no es cierto?, es que tenían una solución particular, la hemos potenciado con el apoyo. Nosotros lo que hemos podido darles es acelerar, les hemos podido dar financiamiento, además les damos financiamiento en varias etapas, no solamente un financiamiento y después, bueno, veamos qué pasa, sino al año necesitan financiamiento, se lo damos, a los 2 años, a los 3 años. Nosotros partimos invirtiendo a veces $500,000, pero podemos superar el $2 millones por empresa. Y nuestra intención es que nuestra inversión en cualquiera de estas empresas sea superior al $1 millón. Entonces, eso es muy distinto a lo que está disponible en el resto de las alternativas, porque o te dan un pedazo o te acompañan un rato, pero después no te pueden seguir acompañando por mucho tiempo más. Y toda la hoja de ruta, porque nosotros sí tenemos una intención clara de colocar estas empresas en Estados Unidos o por lo menos en el mercado latinoamericano. Y eso, hay muchas cosas que si tú lo tuvieras que prueba y error, te vas a equivocar muchas veces. Entonces nosotros les damos un camino más fácil. Ahí está entonces la conversación con Jorge Rodríguez. Jorge, ¿cómo la gente puede acercarse y participar de este programa Discovery AI? Sí. A ver, nosotros estamos en invexor.com, nos pueden contactar directo. También está discovery-a.com, nos pueden contactar a través de esa página. Nosotros estamos súper abiertos que lleguen. Tenemos cuando llegan a través del Centro de Innovación y la página, todo esto, discovery-a.com, los va a llevar también a la página de la Universidad Católica del Centro de Innovación. Hay una página dedicada al Discovery A y ahí se pueden llenar unos formularios súper fáciles de llenar, son como 6, 7 preguntas y listo. Y con eso nosotros vamos a contactarlo y a darles una respuesta. También interesante, si nos mandan un mail o lo que sea, que nos digan el sentido de urgencia. Si ustedes necesitan una respuesta en 5 días, nosotros la vamos a dar. O sea, nuestra garantía es 3 semanas, pero estamos dispuestos a responder en distintos plazos. Obviamente, si alguien no me entrega nada de información y me dice que quiere una respuesta mañana, la respuesta es, bueno, creo que no, todavía. Pero... Ahí está, entonces, todas las coordenadas para poder conocer más de este programa del que nos ha venido a contar Jorge Rodríguez, CEO de Invexor. Muchas gracias, Jorge, por la conversación. Gracias a ti, Emilia. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Hay soluciones que llegan de rebote, sin buscarlas. Es la historia del acero inoxidable y su inventor, el metalúrgico Harry Brearley. En 1913, Harry buscaba un material ultra resistente para que los cañones de las armas no se desgastaran con los disparos, pero ninguna de sus mezclas parecía funcionar. Frustrado en este ensayo y error, iba lanzando los materiales que no le habían resultado al patio de su laboratorio. Era inglés, vivía en Sheffield y llovía mucho. Semanas después, notó que mientras toda la chatarra se había vuelto café por el óxido, uno de los bloques brillaba intacto. Había mezclado acero con un 12% de cromo. El cromo reaccionaba con el oxígeno, creando una capa microscópica e invisible que protegía el metal. Y al ver que se autocuraba del óxido, Brearley entendió que su destino no eran las armas, sino revolucionar la higiene médica y los cubiertos de cada cocina del mundo. Para la cocina especialmente, porque los cuchillos de la época eran de acero y se oxidaban y daban mal sabor a las comidas, o eran de plata y así era muy caro. Con el acero inoxidable, el metal quedaría protegido para siempre. Esa es la idea. Estás escuchando. Esa es la idea. En Cooperativa Podcast. Ya, nuestra historia de hoy es interesante porque nos cuenta cómo un emprendimiento, como en este caso Street Burger, logró crecer hasta convertirse en parte de una compañía grande como es Copec. Y para hablar de eso estamos con Nicolás Rostagno, que es gerente de retail de Copec, que está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Edu. Bien, muchas gracias por estar hoy día con nosotros para hablar de este camino, ¿no? Que es interesante porque de alguna manera es el crecimiento máximo de un emprendimiento. Pero ¿cómo comienza este coqueteo con lo que entonces era todavía un emprendimiento, que es Street Burger? Mira, es una historia bien interesante, quizá un poco distinto a lo que hemos hecho tradicionalmente en Copec. Si bien estamos buscando constantemente formas de innovar, yo te diría que en Copec como que innovar es una especie de responsabilidad, estar buscando constantemente formas de sorprender a los clientes. Y en ese contexto llegaron los founders de Street Burger.
ahora con nosotros, Nicolás Lipta y Diego de Madrid, que son founders muy apasionados por la comida, que produjeron estos productos que están acá, que son una obra de arte, y tenían la visión de poder escalar este gran producto, que hasta ese minuto tenía 6 locales, era bien conocido en un sector de la región metropolitana, pero no había todavía logrado escalar más allá de esos lugares. Entonces, en ese contexto, conversamos de cómo podía Copec ayudar a esta marca a escalar, cómo podíamos ayudarlo a llegar a todo Chile, ojalá, que es como la misión de nosotros. Claro. Y quedamos en probar un local, probamos un food truck en San Francisco Mostazal, que está en la salida sur de Santiago. Pusimos este local, la verdad que al principio pensamos que iba a ser una prueba súper acotada, pero rápidamente se transformó en un punto de encuentro. La gente empezó a parar a esa Copec más que en otra. Claro. Muchos clientes empezaron incluso a planificar la salida de Santiago en función de pararse a comer una hamburguesa, desde el desayuno hasta la noche, o sea, todo el día. Y fue la verdad que un exitazo. Desde el primer momento fue un boom, y ahí nos dimos cuenta que la oportunidad de escalar estos productos extraordinarios en la carretera y en la red de Copec era una tremenda oportunidad. Sí. Así que avanzamos en este compromiso, en este matrimonio que teníamos, y terminamos comprando la empresa, y hoy día ya estamos con 23 ubicaciones. Desde 6 pasamos a 23 en un poquito menos de 2 años. ¿Cuál es la diferencia que puede tener o que en ese momento tuvo Street Burger respecto de otras cadenas o emprendimientos de la misma línea de hamburguesas chilenos para poder llegar y hacer este matrimonio, como tú dices, con Copec? ¿La audacia de sus fundadores de llegar a conversar y de querer expandir el negocio? ¿Dónde está la diferencia? Yo diría que una marca con mucha personalidad, ciertamente diseñada, impulsada por sus fundadores, pero que era una marca que a nosotros nos pareció muy atractiva porque tenía atributos fundamentales. Primero, un producto extraordinario. O sea, si íbamos a llevar una marca a todo Chile, de las cosas que más nos importaban es que realmente fuera a sorprender a los clientes en términos de producto. Y este producto es muy, muy rico. ¿Y ustedes lo fueron a probar cuando era Lo probamos muchísimo, lo sigo probando. Y bueno, mi familia, todos lo probamos muchísimo. Y además con un elemento de diseño que creo que es algo que nos interesó harto. En Copec siempre hemos buscado ese elemento de diferenciación a través del diseño. Desde el minuto que Copec empezó a abrir estos barrios, estos baños espectaculares en la carretera, ¿no es cierto? Desde que hemos buscado mejorar cada vez más los jardines y generar como lugares ricos para estar, nos dimos cuenta al tiro que Street Burger era un muy buen complemento, porque traía este diseño quizá un poquito más de moda, un poquito más hondero, que atraía mucho a un cliente quizá un poquito más joven. Claro. Así que fue un tremendo complemento. Yo diría que esas dos cosas fueron las que más nos llamaron la atención, muy por arriba de otras marcas quizás que podríamos haber visto. Y cuando se genera esta alianza, o más bien se consolida esta compra, ¿cómo se mantiene esa identidad ya, digamos, ligada a una marca tan grande como Copec? Fíjate que somos muy cuidadosos con eso. Hemos tratado, y en general con las empresas que hemos incorporado al ecosistema de Copec, tratamos de conservar al máximo sus atributos originales, sobre todo esa cultura emprendedora, quizás media disruptiva que tenía Street Burger. Claro. Y por lo tanto nos vemos como una plataforma aceleradora. Nosotros en Copec estamos para darle a estas marcas que quizás no tuvieron acceso a recursos, sistemas, infraestructura. Estamos para darle esas capacidades, y ojalá que los mismos equipos que consideramos son equipos extremadamente talentosos sean ellos mismos los que sean los líderes de esta expansión. Y así ha sido. O sea, hemos mantenido, creo yo, la cultura original de Street, y para eso para nosotros ha sido muy importante.
¿Y esto es una oportunidad que se dio una vez o es un camino que tienen de a lo mejor abrir las puertas a otros emprendimientos y de alguna manera apoyar con esta infraestructura que finalmente es lo que ustedes tienen a lo largo de todo el país? Yo te diría que es una forma de hacer las cosas. Sin duda vamos a seguir tratando de mejorar las marcas y los lugares que tenemos. Es algo que estamos en constante búsqueda. Pero nos dimos cuenta que también hay otra forma, una forma de escalar estas marcas incipientes en Chile, de también apoyar la innovación gastronómica, ¿no es cierto? Claro. Que es el área que estoy impulsando yo, ¿no es cierto? Y de esta forma nos permite quizás acelerar y llevar de forma mucho más rápida una innovación a nuestros clientes que quizás nos demoraríamos años en hacer. Claro. Más recientemente Juan Valdés, otra marca que quizás por otras razones la elegimos también para eso, para acelerar esta innovación en nuestro ecosistema. ¿Y cómo ha sido manteniendo, ¿no?, lo que ustedes ya tenían como puntos de venta o como productos dentro de sus estaciones de servicio? Hay que decir que hay uno que es un clásico, que es el completo de la estación de servicio, sí, que todos alguna vez nos comimos, pero de alguna manera esa oferta se va enriqueciendo. Sí. Muchas gracias por irme con la palabra. Efectivamente, porque eso es lo que pasa con una oferta mucho más variada, en este caso sumando hamburguesas, papas fritas, en fin. ¿Hay también una búsqueda ahí? Esa es la idea. Queremos transformarnos en el mejor lugar de alimentación al paso de Chile. Si uno está en movimiento, quiere pasar a comerse algo rico, estar en un lugar rico, con buen diseño, Copec, que sea ese el mejor lugar. Hoy día uno se va a seguir encontrando con el completo clásico, pero al mismo tiempo uno puede comerse este tremendo producto, una smash burger muy fresca, muy rica, y también un café de especialidad como Juan Valdés. Todo en el mismo lugar, todo en un lugar rico además para estar. Está interesante entonces esta alianza, esta posibilidad y el crecimiento que demuestra además que puede tener un emprendimiento en el país, como es el caso de lo que pasó con Street Burger. ¿Siguen en contacto ahí con los fundadores? ¿Cómo es esa relación? Porque finalmente ustedes compraron la marca. Sí, uno de los fundadores se quedó con nosotros, Nico Liptay, está trabajando con nosotros. De hecho pasó a estar a cargo del área de diseño y arquitectura de Copec. Así que está llevando esa creatividad que usó para generar Street Burger a otras áreas de Copec. Entonces yo lo pienso como un éxito de integración de talento también, de poder agarrar este talento y meterlo no solamente en este negocio, sino que en todo Copec. Oye, interesante conversación con Nicolás Rostagno, que es gerente de retail de Copec y que nos ha venido a contar la historia de Street Burger. Muchas gracias, Nicolás, por la conversación. Muchas gracias a ti. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.